Bueno, ya estamos en comunicación hasta Colorado con nuestro querido doctor Héctor Frisby y ya tenemos tema justamente para la siguiente semana en la que estaremos ya en vísperas del cambio de horario aquí en México y las repercusiones que genera este cambio en nuestra salud, para la que también hay que estar preparados. Por lo pronto, mi querido doctor ya nos tiene el tema para esta semana, que son cambios de conducta justamente por el uso de la marihuana en los jóvenes, que ya se ha hablado de esto y hay información actualizada que justo ya el doctor ha checado y nos va a comentar. ¿Cómo estás, querido Doc? Bienvenido, muchas gracias nuevamente por esta participación. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Y sí, lo platicábamos ahorita, vamos a platicar hoy de los efectos de la marihuana. Acaban de salir varios estudios que, dan soporte científico a lo que ya sabíamos que iba a pasar. No sé si se acuerdan, más o menos hace como un año, 16 meses, platicamos respecto a la legalización de la marihuana y dejamos muy en claro que el que la marihuana fuera legal, eso no significa que es inocua o que es inofensiva o que no causa daño. Casi siempre la autorización de la marihuana obedece a cuestiones no de salud, son cuestiones de violencia social, de alteraciones sociales, y la otra también obedece a cuestiones políticas. Cuando un político dice que está a favor de la legalización de la marihuana, eso inmediatamente le otorga una cantidad muy importante de votos. Es un acto electoral más que un acto de conciencia, porque la marihuana en realidad no tiene hasta el día de hoy un uso demostrado. Fumada o consumida como alimentos estos que se llaman aquí, no sé si exista la palabra, declaro mi ignorancia, en español si exista la palabra edible o como, porque aquí en inglés son edibles, que son chocolates, dulces, caramelos, Sí, necesito. pastelillos, Ya metiste el audio por allá, ¿verdad? lociones, en fin, hay diferentes formas, aceites para cocinar. Entonces, no obedece a una necesidad de salud, Sí, obedece más súbele bien a tantito. una necesidad social y a una necesidad de violencia, Por eso, para contener la en la violencia bocina. asociada al tráfico de La bocina. sustancias. Entonces, Ajá. es por eso que Sí. se hace Ajá, legal, tantito. no Menos, es menos, por menos. cuestiones de salud. Entonces, Ah, no tanto. hubo un estudio patrocinado por Es que el no escucho. Departamento de Salud Pública del estado de Colorado. Aquí en Colorado patrocinaron un estudio desde que se legalizó la marihuana. Se hizo este estudio y fue pagado por el Departamento de Salud Pública y el Medio Ambiente de aquí de Colorado. Y entonces hubo hallazgos muy importantes. Hubo otro estudio que se realizó en Australia y hubo otro estudio que se realizó en Canadá. Entonces, se encontraron varias cuestiones muy importantes. La primera es que la marihuana que se, utiliz que se utilizaba en los años 70 tenía más o menos un 6% de contenido de tetrahidrocannabinol, es decir, la capacidad de que el paciente tuviera repercusiones en el sistema nervioso no era tan alta como lo es ahora. Como ya se los comenté a toda esta gente que dice que es muy orgánica y es muy naturista y todo este tipo de cosas, que habitualmente es gente que está a favor del uso de la marihuana. Una de las plantas más modificadas genéticamente, que son más transgénicas, es la marihuana. La marihuana ha sido ¿Se está mejorada en enfriando? su potencia Órale. para tener un efecto mayor en la gente, y la marihuana que se consume hoy comparada con las muestras de marihuana que se tenían de los años 70, que es cuando empezó a ser más popular el uso de la marihuana para fines recreacionales, tiene 60 veces más potencia. Y recuerden que las 60 veces más potencia, o sea, 60x, no es un incremento aritmético, es un incremento geométrico. O sea, no es que se subió 60 veces, el incremento es muy grande. Y entonces los efectos de la marihuana actual apenas se está aprendiendo de ellos. Entonces, han encontrado que incluso hay una gran cantidad de personas, estos fueron los hallazgos poniendo junto el estudio de Canadá, el estudio australiano y el estudio que se realizó aquí en Colorado. Hay
coinciden los problemas de salud, las conclusiones de los 3 estudios, y son estudios independientes que no tienen ninguna relación. Esto no es una conspiración de la industria farmacéutica en contra de la marihuana ni nada de esto para que no se les vaya a ocurrir irse por esa vía fácil. Los hallazgos son exactamente los mismos. La cantidad de personas, y principalmente el estudio se enfocó en adolescentes, personas menores de 21 años, que esto también recuerden que es algo que ya hemos platicado. Antes de los 21 años el cerebro no está perfectamente maduro y hay vías neuronales que se van a construir o se van a reforzar durante esta etapa de la vida y que van a permanecer por el resto de la vida de las personas. Entonces, cuando una persona consume marihuana, principalmente fumada, por lo menos 2 veces a la semana, esto incrementa riesgos de enfermedades muy importantes. Vamos a irnos de lo agudo hacia lo crónico. En lo agudo, la gente empieza a tener náuseas, empieza a tener mareos, tienen una pérdida de la energía, no quieren realizar las actividades que realizaban antes, tienden más hacia el aislamiento, tienden más hacia la depresión. Hay un incremento del 37% en las ideas depresivas, en la conducta depresiva y en las ideas suicidas, y hay un 50% en el incremento de las personas que no solamente tienen ideas fugaces de realizar un suicidio, de realizar algo similar, sino que hay un 50% de incremento comparado con la población en general en planes suicidas. Es decir, la persona que consume marihuana empieza a imaginarse lo que nosotros conocemos como plan suicida, y el plan suicida no es otra cosa más que cuando la persona empieza a imaginarse cómo se va a morir, cómo va a dejar de respirar, cómo lo van a ver las personas que entren a la habitación o al sitio en donde está, qué van a pensar. Incluso le otorgan un diálogo a cada una de las personas con las que se relacionan, que frecuentemente es la familia, o si no, las personas con las que vivan. Es decir, ellos ya tienen un escenario suicida, y eso lo que va haciendo es que va desensibilizando a la persona respecto al impacto que tiene el suicidarse, y eso se presenta de manera muy importante en las personas que consumen marihuana y se incrementa de manera muy importante. Los cambios a largo plazo que produce la utilización, les repito, por lo menos de 2 veces a la semana en personas que consumen marihuana, principalmente fumada, los grupos de edad iban de los 18 a los 32 años. Y la parte sencilla del estudio es que la gente voluntariamente que ya consumía marihuana decidió someterse a este tipo de evaluaciones. Se hacen unos exámenes, se sienta, se platica con la gente y se van marcando cuadritos y se va interrogando a las personas. No fue algo que se interviniera en las personas, es un estudio que se llama observacional, porque no se le otorgaba la marihuana a pacientes que tuvieran que firmar un consentimiento informado para recibir marihuana. No, eran personas que ya la estaban consumiendo, y además se tomaba un grupo control, que es un grupo de personas que no está consumiendo marihuana, no la ha consumido, y se comparaban los resultados con los dos grupos, además de los análisis que se hicieron bioquímicos de las propiedades físicas de la marihuana que se utilizaba en los individuos que estaban involucrados en el estudio. Además, se descartó a todos los pacientes que utilizaran algún otro tipo de sustancias, incluso se sacó de los grupos a la gente que consumía alcohol. Entonces, para que no hubiera un sesgo en los resultados. Entonces se observó estos cambios en la conducta, en esta conducta depresiva, esta conducta suicida que se empezó a notar en los pacientes, y los grupos iban de personas de 18 hasta 32 años. Y entonces se vio que la influencia más fuerte que había en estas personas era en el grupo de 18 a 21 años. Las personas de 18 a 21 años estaban severamente afectadas, incluso se les hacía un estudio cognitivo de conocimientos y un estudio de capacidad de memorización y de aprendizaje al principio del estudio y al final del estudio, que les digo, fue un estudio observacional desde 2009, o sea, es un estudio que se llevó casi 10 años, y se notó un grave deterioro de la capacidad de aprendizaje, de la capacidad de razonamiento abstracto. No se encontró conducta violenta.
no hay un hallazgo de conducta violenta, pero sí los potenciales de ese individuo se disminuyen de manera muy importante. Entonces, empezó a haber también mucha preocupación, que es una parte del estudio, porque se incrementaron mucho las visitas al con náuseas, vómitos, incluso fiebre, con alucinaciones, y entonces se vio que hay personas que son muy sensibles a esta marihuana que es muy fuerte, que es muy potente, y entonces presentan datos de intoxicación seria, como si fueran drogas mucho más potentes. Entonces, esto es muy importante que lo sepan comunidades, grupos, países que están tratando de legalizar la marihuana para que sepan a lo que se están enfrentando desde el punto de vista de salud pública. Porque yo entiendo que tienen perfectamente claro a lo que se están enfrentando desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de aceptación social y todo este tipo de factores. Pero yo no estoy en contra si quieren legalizar la marihuana porque es un problema de salud, de seguridad a nivel mundial, estoy de acuerdo. Simplemente que se le informe a las personas que van a tener un deterioro de sus capacidades mentales y que van a tener muy alto riesgo de tener efectos agudos que los van a ir a una sala de emergencia. No hay casos asociados de sobredosis, no hay casos asociados de muerte, no es nada espectacular de este tipo, no. El daño es más bien a largo plazo. Estas personas van a tener por convicción propia, van a tener una disminución del potencial para poder reflexionar, para poder tener mentalidad abstracta, para poder ser constructivos en lo que hacen, en lo que piensan o en lo que van a emprender. Entonces, como yo siempre se los he dicho, la marihuana, justamente por esta fuerza que tiene para meterse al cerebro y modificar conductas, disminuir potenciales de acción a nivel neuronal, puede ser fraccionado, y alguna de esas fracciones que componen la marihuana pueden ser utilizados como medicamento, pero como hierba para ser fumada, no tiene ningún beneficio a largo plazo. Y francamente es por eso que no hay una sola recomendación médica para la utilización de marihuana como hierba fumada. Entonces, es por eso que no ha sido autorizado. Está legalizado, les repito. El que algo sea legal, igual que el alcohol, no significa que es bueno. La droga que más se relaciona con muertes, suicidios, accidentes, violencia doméstica y en fin, entonces ya se los he dicho, es el alcohol mal utilizado. Entonces yo creo que ya conocemos la ruta. Si legalizamos la marihuana y no informamos a la gente de qué es lo que le puede pasar, entonces vamos a terminar exactamente igual que con el alcohol. Va a empezar a ver, como ya hay aquí en Colorado, ya la sustancia más frecuentemente utilizada después del alcohol en accidentes automovilísticos ya no es la metanfetamina o el éxtasis, no, es la marihuana. La gente que va manejando bajo los efectos de la marihuana ya es la gente que es la segunda causa de muerte por manejar bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces, no es extraña la ruta ya la conocemos, ya sabemos qué va a pasar, pero se necesita información, se necesita que se le diga a la gente: puedes consumir marihuana, estás en tu derecho, no estás criminalizado, no te vamos a meter a la cárcel por fumar marihuana, pero quiero que estés consciente que voluntariamente estás deteriorando tus capacidades cognitivas, mentales, tu velocidad de reacción. Es poco recomendable o no recomendable que manejes vehículos, que tomes decisiones, que firmes documentos legales, en fin, una serie de cosas que no se le deben recomendar a una persona cuando está bajo los efectos de la marihuana. Entonces, no es solamente legalizarla y salir aplaudiendo y decir qué inclusivos somos. No, es todo un paquete de información que se tiene que hacer para que cuando se use la marihuana se sepa qué es lo que está haciendo, exactamente igual como no se hizo con el alcohol, ahora se está haciendo con la marihuana. Y entonces, así como fue aceptado socialmente a lo largo del tiempo la utilización del alcohol, ahora va a ser socialmente aceptada la utilización de marihuana, pero vamos a empezar a ver los resultados de esta manera poco inteligente de hacer legal una sustancia
que tiene impactos en la salud muy importantes a muy largo plazo y va a ser una cantidad muy importante de la población que va a tener un deterioro cognitivo muy importante y no va a haber nada que hacer porque estos, como les he dicho, son cambios irreversibles. No estoy hablando del suicidio, que ese definitivamente es irreversible. Estoy hablando de los cambios en la capacidad de aprender, de razonar y de tomar decisiones complejas. Así es, querido doctor, por eso la importancia y la diferencia entre lo que es el uso medicinal y el uso, como dicen, lúdico de la marihuana, que indudablemente, bueno, ya nos has hablado también de algunos de los beneficios que se hacen por el lado medicinal de la marihuana, que por cierto la COFEPRIS echó para atrás algunas autorizaciones que se dieron en la administración pasada que excedían justamente lo que tiene que ver únicamente con el uso medicinal de la marihuana. Y bueno, por otro lado, la cuestión social de la despenalización, que lo que busca es terminar con esa guerra antidrogas que obviamente ha generado algunos factores mucho más perniciosos que el propio uso de la marihuana con la venta y la creación de las organizaciones criminales que la venden, ¿no? Pero como siempre, doctor, la importancia, como tú dices, es la información, ¿no? La información pura y dura, estoy leyendo los de como toda droga y como toda eh, sustancia que no es necesariamente utilizada con algún beneficio, pues tiene más perjuicios su utilización, como tú pones bien el parámetro del alcohol en el uso de la lúdico de la marihuana, pues también hacer énfasis en lo que conlleva para nuestra salud. Claro, también el lado del beneficio de la legalización, por el lado de que con esa información pues la propia sociedad sea tratada, como dicen los defensores, como mayor de edad y asume entonces las consecuencias a su salud que le propicia el consumir cualquiera de estas estimulantes, claro, siempre y cuando se cuente con la información necesaria para ello y no nada más con las ideas que se propalan de decir pues que no es cierto, que no tiene ninguna consecuencia para la salud y todo esto que se propala entre los jóvenes y sobre todo entre los interesados en hacer negocio con ello, tener la información más que nada y entonces sí que la sociedad asuma la responsabilidad de consumir lo que consume, como el que consume alcohol, como el que consume cocaína o cualquier otra droga, ¿no, doctor? Con la información es con lo que siempre tendremos el poder de decidir y además de prevenir justamente las adicciones, hablar de estas consecuencias de lo que está ocurriendo ya en otros lugares, como ahí mismo en Colorado con esta legalización y lo que está ocurriendo con las consecuencias a la salud de utilizar esta marihuana con uso lúdico, doctor. Por eso la importancia siempre de tener información de primera mano como la que tú nos proporcionas. Aquí me pregunta Rolando en el chat que hay algunos aceites, hay algunos compuestos. Eso es exactamente a lo que yo me refiero. Cuando se le quitan las sustancias que causan deterioro mental, que causan estos efectos secundarios, la parte tetrahídrica, y solo se utilizan los cannabinoides, que son sustancias que incluso existen en el cerebro. Nosotros en el cerebro producimos cannabinoides. Entonces, si nosotros tenemos aceites de cannabinoides, estos han demostrado que disminuyen de manera muy importante, por ejemplo, enfermedades con convulsiones en los niños. Este tipo de niños que están teniendo convulsiones repetitivas, que tienen un estatus epiléptico, ¿no? Que tienen 30, 40, 60 convulsiones al día y que con cada convulsión que tienen, eso les causa un daño neuronal. Esos niños responden muy bien a aceites de cannabinoides y mejoran mucho y los niños pueden aprender, incluso ya pueden caminar y todo esto. Yo he visto niños, hijos de pacientes que no podían caminar, que tenían 4 o 5 años y tenían que comer a través de una sonda porque si les daban de comer podían broncoaspirar y se les iba a los pulmones, que no caminaban, que no hablaban,
en fin, les empiezan a dar el aceite de cannabinoides y mejoran. Pero esto tiene que ser bajo supervisión médica, con una persona que esté entrenada. Yo personalmente, yo no tengo ningún entrenamiento en la utilización de marihuana, no me interesa tenerlo, es un área de la medicina que yo prefiero referirlo a los centros de investigación y conocimiento en los hospitales, porque hay grupos de personas que se dedican a eso, que creen que la marihuana, fracciones de la marihuana extraídas de la hierba, puestas en aceites, en gotas para ponerlos en los alimentos y esto, pueden ser utilizados como medicamento y hay resultados. Aquí de lo que estamos hablando principalmente es del uso recreacional de la marihuana en personas menores de 21 o 22 años que lo utilizan desde los 18 hasta los 21, que es algo que cada vez es más frecuente. Entonces, desde luego esto tiene una parte económica muy fuerte, principalmente del narcotráfico y de todo esto, y por eso es que en las escuelas y todo esto se les regalan las primeras dosis de la mayoría de las drogas. Es como cuando te ofrecen un programa de un paquete de televisión por cable gratis por 30 días y después usted nos dice si se quiere salir. Entonces te generan una dependencia y luego te cuesta mucho trabajo deshacerte de ella. Entonces esta es la parte importante y sí, como lo preguntaba Rolando, sí, claro, hay fracciones de la marihuana que se pueden utilizar como medicamentos, pero no fumada y no comida, porque hay gente que hace hasta, no sé, lo que le llaman la rasta pasta, o sea, toman sus pedacitos, muffins, sus hojas doctor, de marihuana. hasta muffins. Hasta muffins Sí, y con lo cortan marihuana. en tiritas y ya que tienen la pasta cocinada, se lo ponen como si fuera albahaca y así se lo comen y todo esto. Eso no es recomendable desde ningún punto de vista. O si, digo, lo pueden hacer y si lo quieren hacer, háganlo, está bien, pero que sepan que eso es como si hubieran bebido alcohol y no se les recomienda que se suban a un coche y lo manejen, porque su velocidad de reacción, su capacidad de juicio se va a ver deteriorado y ya se van a acordar de mí, como decía mi abuelita, en unos 2, 3, 5 años en México va a empezar a haber una regulación que está prohibido manejar cuando hayas consumido marihuana y entonces van a tomar el patrón de las concentraciones en sangre o en orina de marihuana o de THC que no son permitidas y entonces vamos a empezar, les repito, la misma ruta que ya vivimos con el alcohol, que es muy socialmente aceptado y un hombre que toma mucho es porque es muy hombre y es muy, y hasta existe, mira, hay una frase típica de los borrachos, cuando una persona no sabe cómo controlar el alcohol, utiliza una frase que no hay borracho que yo no se la haya oído, yo sí sé tomar. Todos los borrachos dicen lo mismo, yo sí sé tomar. Entonces, al rato vamos a tener al grupo de personas que dice, no, yo sí sé cuándo fumar. Entonces, y vamos a empezar a tener accidentes. El que no conoce la historia está condenado a repetirla y esta no es la excepción. La utilización de marihuana fumada o en sustancias edibles o en hierba para cocinar o en brownies o en caramelos está siguiendo exactamente la misma ruta del alcohol. Hubo una prohibición, la gente se mató por eso y entonces luego se legalizó, pero no se informó a la población de los daños de esa sustancia que ya era legal, pero era dañina para la salud. Entonces tuvimos un pico muy alto de cirrosis. Entonces la gente en los años 50, 60, 70 se moría de cirrosis porque era hasta aceptado. Los doctores recomendaban, tómese una copita. Sí, claro, pero una, ya se los he dicho, no más de 30 mililitros, no más de 1 onza de alcohol al día. Eso es lo recomendable desde el punto de vista médico. No, ni siquiera una lata de cerveza. O sea, debería ser ni siquiera una de estas que les llaman ampolletitas de una de las marcas de cerveza más comunes en México. No, ni siquiera eso, es la mitad de eso. Acuérdense, son 30 gramos de alcohol lo que se recomienda al día, no más que eso. Entonces, es muy importante que se vaya a regular y ojalá presten atención en México, ahorita que están en este proceso de reciente legalización de la marihuana, del uso recreacional, que se hagan foros de información sin pasión, sin cuestiones religiosas, que se olviden de que Dios te castiga y que jalarle las patas al diablo, todas ese tipo de frases que tienen un contexto moral muy pesado, tanto a favor como en contra, que se saquen y se hable simplemente
de la salud, en un aspecto de salud pública, porque esto se va a convertir en un aspecto de salud pública como ya lo es aquí en Colorado. Así es, doctor. Digo, indudablemente avanzar hacia la legalización, pues es otorgarle a la ciudadanía la mayoría de edad, pero sí darle desde luego los instrumentos informativos para que decida si se quiere meter cualquier tipo de sustancia, pues las consecuencias, digo, de la salud y también de lo legal, ¿no? Que implica tener conductas o provocar accidentes mediante el consumo de cualquiera de estos estimulantes, pero obviamente pues sí considerar que la legalización traería beneficios en el tema de la seguridad social, de desmontar, de quitar el negocio pues a quienes hoy se aprovechan de ese mismo negocio trayendo otras causas también más perniciosas para la sociedad, pero sí que la sociedad sea consciente de que no es necesariamente positivo tener a la mano esta o cualquier otra sustancia, doctor, para lo cual, como decimos siempre, pues tener información dura y pura es lo que más ayuda en todos estos casos. Como siempre, doctor, muchísimas gracias por esta participación que nos enriquece justamente para la toma de decisiones a nivel de la salud personal y de nuestras políticas públicas, incluso saber qué apoyar y qué no con argumentos referidos en determinado caso. Y bueno, pues ya decíamos, tenemos tema para la siguiente semana, que estaremos en vísperas ya del cambio de horario aquí en México el domingo 7 de abril, y la próxima semana nos estarás hablando de estos efectos a la salud que conlleva el cambiar nuestros horarios habituales, ¿no, mi doc? Así es, lo platicamos la próxima semana, para que les explique. Hay cambios. Aquí me lo preguntaban también en el chat. Efectivamente, son alteraciones al ciclo circadiano, así se llama, son alteraciones al ciclo circadiano que afectan muchas hormonas, la hormona tiroidea, desde luego la melatonina, e incrementa mucho está muy relacionado con la depresión estacional. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado? Se producen cambios muy similares y, como te lo platicaba, otra vez, la motivación del cambio de horario fue una motivación económica por parte de los mercados financieros que querían coincidir, porque para ellos perder una hora de negocio es perder millones de dólares. Entonces, por eso es que querían igualar los horarios, pero ya ha impactado eso a la salud de la población. Es más, les voy a platicar la próxima semana, les voy a incluir un estudio muy interesante que hay respecto al horario escolar en los adolescentes. El cerebro de los adolescentes sufre un cambio muy importante y los adolescentes son incapaces de aprender nuevos conocimientos antes de las 10, 11 de la mañana. Entonces, hay países como Nueva Zelanda, Australia y China también, que ya están modificando los horarios escolares y los adolescentes entran a la escuela a las 10 de la mañana, ya no entran a las 6 o a las 7 de la mañana. Claro, salen a las 5 o 6 de la tarde, pero de esa manera aprovechan más la enseñanza y el aprendizaje. Es por eso que, pues, ustedes se han de acordar, en la adolescencia pues se antoja mucho quedarse dormir más tiempo, y si vas a la escuela, las 2 primeras clases estás dormido prácticamente. Entonces, ahora se ha encontrado que efectivamente la actividad cerebral en los adolescentes se modifica. Entonces, todo eso se va aprendiendo con el tiempo, y lo platicamos un poquito de esto también la próxima vez, cómo los horarios, lo que el reloj, que es un horario establecido arbitrariamente por el hombre, no obedece a cómo la naturaleza se comporta, cómo nuestro cerebro responde a esto. Entonces, lo platicamos la próxima semana, y es un tema muy, muy interesante. Desde luego que sí, doctor, como todos los que nos haces favor de tratar aquí cada jueves, pues ya está en nuestro carnet la cita para el próximo jueves aquí en Disyuntiva TV, la consulta con el doctor Frisby, ya lo sabe. Gracias, mi querido doctor, que tengas excelente fin de semana, un abrazo y nos escuchamos entonces
La próxima semana, misma hora, mismo canal. Aquí en Científico. Un abrazo, mi doc. Les mando un abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de semana y estamos en comunicación. Gracias, mi querido doctor, como siempre, el doctor Héctor Frisby, y ya sabe, otros temas que también quiera que él desarrolle aquí y nos despeje también dudas, incógnitas o a veces información que tenemos con algún conocimiento no exactamente preciso. El doctor se encarga aquí de corregir esas creencias que tenemos a veces o mitos con respecto a ciertos temas. Gracias.